La trata transatlántica de esclavos también dio forma drásticamente a los paisajes sociales, económicos y culturales de las Américas. La llegada de los africanos esclavizados y su posterior explotación facilitaron el crecimiento económico, construyeron jerarquías raciales y llevaron al desarrollo de comunidades y culturas afrodiaspóricas ricas. Uno de los impactos más significativos e inmediatos de la trata transatlántica de esclavos fue la estimulación del crecimiento económico en las Américas. El trabajo de los africanos esclavizados formó la columna vertebral de la economía del Nuevo Mundo. Los africanos esclavizados fueron explotados en una variedad de industrias, pero eran especialmente parte integral de la agricultura de plantación intensiva en mano de obra. En regiones como el Caribe, Brasil y las colonias del sur de América del Norte, se establecieron grandes plantaciones para cultivar lucrativos cultivos comerciales como el azúcar, el tabaco, el café y el algodón. El trabajo proporcionado por los africanos esclavizados no solo fue libre, fue forzado e implacable, lo que hizo posible que estas plantaciones operaran a una escala y nivel de productividad que no habría sido posible de otra manera. La riqueza generada por la economía de las plantaciones, posible gracias a la explotación de la mano de obra africana esclavizada, impulsó el crecimiento de las economías coloniales, financió la revolución industrial en Europa y sentó las bases de la economía capitalista moderna. La trata transatlántica de esclavos reconfiguró fundamentalmente las estructuras sociales en las Américas, dando lugar a una jerarquía racias profundamente arraigada que continúa dando forma a la dinámica social hasta el día de hoy. A medida que los europeos colonizaron las Américas, la introducción de africanos esclavizados proporcionó un desafío único a las normas y estructuras sociales que habían traído de sus países de origen. En respuesta, los europeos construyeron una jerarquía racias arraigada en la creencia de la superioridad blanca y la inferioridad negra. Esta ideología se convirtió en la base sobre la que se justificaba el brutal sistema de esclavitud de bienes muebles, donde las personas eran propiedad perpetua y su condición de esclava era heredada por su descendencia. Esta jerarquía racias era más que un concepto abstracto o prejuicio, estaba incrustada en el tejido mismo de la sociedad a través de la ley y la costumbre. Desde los primeros códigos de esclavos en el siglo XVII hasta los códigos negros y las leyes de Jim Crow después de la abolición de la esclavitud, esta ideología de inferioridad racias fue codificada en estatutos legales que negaban los derechos humanos básicos a las personas de ascendencia africana. Bajo este sistema, los de ascendencia europea disfrutaban de privilegios y derechos únicamente sobre la base de su color de piel. Tenían acceso a la propiedad, la educación y el sistema de justicia de maneras que los afrodescendientes no tenían. Por el contrario, los de ascendencia africana, especialmente los individuos esclavizados, fueron deshumanizados, se les negaron los derechos básicos y fueron sometidos a una brutal violencia física y psicológica. La jerarquía racias también tuvo un profundo impacto en las relaciones sociales y las identidades. Las interacciones interraciales estaban reguladas, con leyes contra el matrimonio interracial y severas sanciones sociales contra las relaciones interraciales. Esto creó una sociedad en la que la raza era el determinante más significativo de las oportunidades, las relaciones y el estatus social de un individuo. Esta arraigada jerarquía racias continuó dando forma a las Américas mucho después de la abolición de la trata transatlántica de esclavos. A pesar de logros históricos como el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, los restos de esta jerarquía racias persisten. El racismo sistémico, en forma de disparidades raciales en la educación, la atención médica, la vivienda y el sistema de justicia, sigue afectando a las personas de ascendencia africana en las Américas. El legado de la jerarquía racias también se puede ver en las actitudes sociales hacia la raza. Los estereotipos, los prejuicios y los prejuicios raciales, muchos de los cuales tienen sus raíces en la era de la trata transatlántica de esclavos, persisten en la conciencia social. La segregación racias, tanto formal como informal, continúa dando forma al panorama social de muchas sociedades estadounidenses, influyendo en el lugar donde viven las personas, van a la escuela y cómo interactúan con las estructuras sociales que las rodean. En resumen, la jerarquía racias establecida durante la era de la trata transatlántica de esclavos sigue siendo uno de sus legados más duraderos y dañinos, y sigue afectando la vida de las personas de ascendencia africana en las Américas hoy en día. A pesar de las brutalidades de la esclavitud, los africanos trajeron consigo ricas tradiciones culturales que dieron forma profundamente a las culturas de las Américas.
Los africanos esclavizados llevaban sus idiomas, religiones, música, comida y otras prácticas culturales a través del Atlántico, y estos elementos se entrelazaron en el tejido cultural de las Américas. Frente a las duras realidades de la esclavitud, estas prácticas culturales a menudo sirvieron como una forma de resistencia y supervivencia, ayudando a los africanos esclavizados a mantener un sentido de identidad y humanidad. Con el tiempo, se fusionaron con las tradiciones indígenas y europeas para dar a luz a nuevas y distintas culturas, marcando la formación de comunidades afrodiaspóricas. Estas comunidades han hecho inmensas contribuciones a las culturas americanas. Desde los ritmos y melodías en géneros musicales como el jazz, el blues, el reggae y la samba, hasta las influencias culinarias que se encuentran en platos como el gambou, el arroz jollof y la feijoada, los impactos culturales de la afrodiáspora son omnipresentes en las Américas. Las diversas expresiones de las culturas afrodiaspóricas no solo destacan la resiliencia y la creatividad de los pueblos africanos y sus descendientes, sino que también sirven como testimonio de su papel indeleble en la configuración de las Américas. Las implicaciones económicas de la trata transatlántica de esclavos en África han sido severas y de gran alcance. Como una de las primeras formas de comercio global estructurado, la trata de esclavos puso en marcha patrones de subdesarrollo económico y dependencia que continúan impactando a África siglos más tarde. La perturbación económica inicial fue en gran medida el resultado directo de la pérdida sustancial de población, con el grave déficit de mano de obra paralizante de las industrias locales, sobre todo la agricultura y la artesanía, que eran vitales para la autosuficiencia económica y el crecimiento. Las prácticas agrícolas intensivas en mano de obra que mantuvieron a muchas sociedades africanas se vieron particularmente afectadas. Los campos quedaron insostenibles, y esta disminución en la productividad agrícola resultó en escasez de alimentos e incluso hambrunas en algunas regiones, erosionando aún más la salud y la estabilidad de la sociedad. Esta dislocación económica se amplió durante el periodo posterior de colonización europea, también en África. Las potencias coloniales a menudo imponían sistemas económicos extractivos que priorizaban sus propios intereses económicos sobre el desarrollo de las economías africanas. Las materias primas, como el caucho, el oro y los diamantes, se extrajeron en beneficio del país colonizador con poca consideración por el bienestar económico de la población local. Las políticas coloniales a menudo desalentaban o suprimían activamente las industrias locales que podían competir con las del país colonizador. La producción de cultivos comerciales para la exportación a menudo tenía prioridad sobre los cultivos alimentarios para el consumo local, lo que exacerbaba los problemas de seguridad alimentaria. La introducción de una economía en efectivo y los sistemas tributarios afianzaron aún más la dependencia económica al obligar a las sociedades africanas a entrar en la economía capitalista global en condiciones desfavorables. Y hasta aquí el tercer capítulo de la serie sobre la esclavitud. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise sobre los próximos capítulos y nuevos vídeos en el canal.